No, espérense. ¡Ah! Hola, hola a todos en este hermoso día, ¿cierto? Este día de cuarentena, este día donde estamos todos refugiados en nuestras casitas, ¿cierto? O en nuestros aposentos, donde vamos a hablar directamente con lo que tiene que ver con la desigualdad que ha ocasionado, ¿cierto? Este tipo de enfermedad, ¿cierto? Este tipo de virus, ¿cierto? Que se está esparciendo, que es el COVID-19. Entonces estas desigualdades se radican en muchos aspectos que tienen que ver aspectos sociales, aspectos políticos, ¿cierto? Que nos han afectado en gran medida a todos nosotros. Entonces vamos a, de alguna forma u otra, debatir un poco algunos de esos puntos, ¿cierto? Y tratar de, ¿cierto? Informar un poco más de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Acá. Entonces, chicos, saluden un poquito, por favor. Hola, Hola. hola. Un poquito nomás. Con ese ánimo, vamos a pasar la cuarentena lo más rápido posible. Ya, Bueno, chicos, punto número 1. por favor. Lo escuchamos. Bueno, cuando quieran, no, por favor. El primer punto son las medidas que han tomado las autoridades frente a esta pandemia, que en el fondo son medidas, ¿cierto?, totalmente clasistas o que sigue segregando o distinguiendo netamente, ¿cierto?, quién es de la clase más baja y quién es de la clase más alta. Es así como aquella persona, ¿cierto?, que tiene los medios para poder quedarse haciendo una cuarentena cómodamente, tiene, ¿cierto?, todas las garantías para poder hacerlo. Pero hoy día, por ejemplo, trabajadores informales o gente que trabajaba, ¿cierto?, el día a día, a lo mejor vendiendo cosas en la calle, o el artista callejero, ¿cierto?, está sin ni un peso, ¿cierto?, ni siquiera para poder alimentarse. Entonces, la desigualdad que ha generado esta medida, al menos, por ejemplo, de cuarentena o de no estar en las calles, ¿cierto?, de cerrarse estos comercios, no va de la mano con una ayuda que haya dado el gobierno. Exacto. Ni con una forma, ¿cierto?, de poder al menos generar las necesidades mínimas para que esta persona pueda vivir. O sea, no hay congelamiento, ¿cierto?, de deudas, no hay congelamiento de las cuentas básicas, no hay congelamiento, ¿cierto?, de ningún tipo de gasto que todas las personas tienen que hacer constantemente o todos los meses para poder vivir. Claro, no hay una ayuda en realidad a lo que es la cotidianidad de uno. No hay una seguridad social, al final, Claro. no se puede dar cuenta de eso. Al final, como lo comentábamos delante, como lo comentaban aquí hace un rato, antes de comenzar, si acaso no quedaron evidencias de que, claro, con la revuelta del año pasado e inicios de este año, queda en evidencia la desigualdad social como parte estructural de este modelo neoliberal. Ahora el coronavirus viene a evidenciarlo, pero a quitarle absolutamente todas las máscaras de encima. O sea, todas las políticas nosotros nos vamos a dar cuenta que tienen un tinte neoliberal y economicista, tienen una lógica economicista. Entonces, en definitiva, el plan económico, si se aplica cuarentena o no, no tiene tampoco una lógica solamente sanitaria, sino que también económica, y principalmente económica y productiva. Entonces, fallaba. La cuestión sigue siendo algo de ricos y pobres también, aunque la gente diga no, esto no tiene que ver con rico y pobre, no tiene que ver con izquierda y derecha, no tiene que ver con este igualismo, sí tiene que ver, pues, y esto lo deja mucho más en evidencia. Claro. Sigue siendo una cuestión de clase. Claro. Sí, exactamente. Exactamente, chiquillos. Se nota en todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho el gobierno, se nota que ha estado influenciado por el poder económico. No les interesa lo que está pensando o cómo lo va a pasar las personas que no tienen los recursos. No les interesa saber que se tienen que hacinar en un metro, que tienen que igual salir de sus casas. Total, los jefes están en sus casitas en la playa, ¿cierto? Vacacionando. En helicóptero. En helicóptero. Más encima. Y el alcalde de Zapallar, ¿cuál era? ¿El de Zapallar o no? Sí, el que estaba en Sí. sí. Así como salvoconducto y para que no tienen Está diciendo que viven ahí permanentemente, Claro, entonces pueden ir. Claro, como son amigos, no, pues no hay problema. Venga nomás en su helicóptero. Ese es más o menos el punto de que se está tratando mucho y que está evidenciando, ¿cierto?, todo lo malo que está acá.
Porque si se pone a pensar, claro, lamentablemente figuras políticas, ¿cierto?, de un sector en particular, como por ejemplo lo que pasó en Zapallar, ¿cierto?, que el alcalde y ya, ¿cierto?, mueven un poco de hilos para, yo creo que más que tienen que ser como favores en verdad, ¿cierto?, con cierto sector, ¿cierto?, de las personas. Porque lamentablemente, como se ha dado, por ejemplo, como ustedes decían, ¿cierto?, que tiene que ver con lo económico, tiene que ver también con lo, incluso tiene que ver con algo más de salud, ¿cierto?, más, donde lamentablemente se ha evidenciado también mucho que muchas personas, ¿cierto?, gran parte de una población, ¿cierto?, que no tiene los insumos necesarios, ¿cierto?, en muchas comunas, o muchas ciudades, ¿cierto?, como para solventar todo lo que está pasando. Entonces, también hay muchas diferencias, por ejemplo, lo que se ve mucho en las clínicas privadas, ¿cierto?, a diferencia de un hospital más, ¿cierto?, más público, ¿cierto?, donde también se puede evidenciar, ¿cierto?, de manera como súper ya descarada que hay ¿cierto?, hay de manera desmedida, ¿cierto?, un favoritismo, ¿cierto?, a cierta élite social, a cierta élite chilena. Entonces, no sé si, por ejemplo, se ha podido evidenciar algún tipo de caso en particular, quizás alguna persona que a lo mejor no recibe el trato como común y corriente, o la han tratado Por quizás de manera como supuesto, diferente. Si hay Claro, algún por caso su, quizás como más lo, conocido usted de lo, repente. lo primero que pienso fue al doctor que trasladaron en helicóptero, o no, en el avión de la FACH, el avión Sí. de la Pax. que lo trasladaron para tratarlo por COVID y todas las otras personas que han fallecido. El cabro Puente que no le recibieron, no lo dejaron, Hacerse el Ujú. examen. claro, no lo dejaron hacerse el examen, no, si está puro hueando. Claro. El La güey loca de Talca tenía también. harta fiebre, el loco de Talca. Que los colocan como pacientes en el fondo que tienen otras, o pacientes con enfermedades de riesgo o de la población de riesgo, porque Crónica. tienen otras enfermedades asociadas. Claro. Pero eso no quiere decir absolutamente nada, se están tapando esta realidad. Exacto. Imagínate, la niña tal que aceptó colocan que tenía leucemia y que por lo tanto esa es como la causa o es el motor, ¿cierto?, de lo que llevó a la muerte. Pero sin embargo es la negación, ¿cierto?, a determinar o a poder hacerle un examen que determine si realmente tiene COVID o no. Una persona que cuando ya están muertas, un abuelito, ¿cierto?, que después de que ya estaba en la morgue, cuando lo entregaron el cuerpo, que está en una bolsa, ¿cierto?, le dicen que tenía COVID y después cuando van a pedir el certificado, le dicen que no tenía COVID, entonces hay una información que se le está dando a los familiares o que se está entregando a las familias o a la gente que es totalmente errónea. Entonces, pero esa información solamente se la entrega a aquellos que no tienen los medios para poder pagar una clínica y poder pagarse el examen, pues si no es a todos. Entonces ahí vemos esa diferencia que... Alguien puede decir ahí, oye, pero si este coronavirus o este virus en definitiva no ve clases sociales, ya es evidente si la enfermedad no va a estar no va a ser tan descriteriado de tener el criterio de decir, no, Claro. usted es de clase alta, entonces lo contagio, usted es pobre, no, usted es pobre, si lo contagio usted es rico, entonces, no, si en definitiva que deja en evidencia una estructura que ya existe desde la dictadura y que va en pos siempre, y el foco está puesto en apoyar al privado, ¿cierto?, en privatizar, en licitar, en subsidiar, y el Estado no tiene más peso que ese. Entonces, en definitiva, esto viene a mostrar, a sacar las caretas y a mostrar la realidad de un modelo. Es decir, en el momento de crisis, si uno quiere conocer de verdad a una persona en este modelo, en una crisis, claro, ahí está. O cuando tiene poder. Bueno, este gobierno, que tiene el poder ahora de hacer lo que estime conveniente. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí se conoce realmente el gobierno. Es como lo que empezó cuando fue el gobierno de Piñera, en definitiva. Fue lo mismo, pero tal vez sin... no tan profundo, no con la profundidad de fines del año pasado de este contexto de coronavirus, pero esas desigualdades son evidentes. Claro, pues son las mismas desigualdades que se ven en educación, en las que hoy día podemos ver en educación. Por ejemplo, muchas veces también de esa desigualdad que también ha pasado mucho, que tiene que ver, como usted decía en cuanto a la educación, el pago de aranceles, ¿cierto?, que el pago excesivo de muchos aspectos que son más privados incluso, donde hasta el día de hoy, ¿cierto?, le siguen cobrando algunos apoderados, ¿cierto?, sobre el colegio, o sea, en base, por ejemplo, a pagar, ¿cierto?, cada una de las mensualidades que tiene que ver con eso, porque supuestamente, por ejemplo, incluso cuando escuché, por ejemplo, de las mismas subvenciones, que por ejemplo, yo he visto de repente unos pantallazos que todavía están cobrando, ¿cierto?, en colegios subvencionados, y con la excusa que tienen que pagarle, ¿cierto?, a profesores, a funcionarios, ¿cierto?, de un colegio en particular, una entidad educativa. Entonces, y no todo, por ejemplo, tampoco se le está haciendo ese mismo cobro
¿cierto? A todas las personas también, porque están haciendo como un cobro solamente a cierto sector en particular, ¿cierto? Están haciendo solamente algunas instituciones que están, obviamente, se están aprovechando de lo que está pasando y que lamentablemente no están teniendo quizás una especie como no sé, quizás de repente como de empatía quizás con las personas. Es Yo creo que, que... ¿Mm? perdón que te Sí, sí, interrumpa, es sí, que sí, sí. ahí uno se fija en las facultades que da el gobierno, porque si el gobierno dice es que el colegio puede cobrar la matrícula, obviamente van a cobrar matrícula los colegios que, no sé, pues se quieran aprovechar. No, es que no podemos dejar el pago de arancel, tienen que pagar el arancel universitario, entonces la universidad va a seguir haciéndolo. Ya es como, no, usted si quiere le paga a sus trabajadores, entonces ellos se aprovechan y dicen, no, nosotros no le pagamos a los trabajadores. Entonces, basa lo que el gobierno diga, hacerlo. En ese sentido hay una disminución de los recursos evidentes de las universidades, sobre todo cuando tienen que utilizar una infraestructura que ya no están usando, en definitiva. Exacto. Y también esa desigualdad, así, no sé, pues, se ve reflejada en el hecho de que, por ejemplo, un niño tenga que recibir o una niña tenga que recibir el material de su colegio y cuenta con todas las opciones para poder recibirlo, el internet, el computador, el celular, la impresora, y una persona que no tiene las condiciones claramente en este contexto de educación en línea, se ve sin la infraestructura y la supraestructura necesaria como para poder desarrollar ese nivel educacional. Entonces, están intentando darle continuidad a esto en un contexto de desigualdad demasiado grande, donde claramente no tenemos las mismas oportunidades, no las tenemos en ningún ámbito de la vida. Acá el coronavirus deja en evidencia que en educación menos. Claro, se mete por la raja en el fondo la ley de inclusión. O sea, tenemos hoy día estudiantes que simplemente no están recibiendo educación, Claro. Y otros que sí, según este mandato, ¿cierto?, de educación en línea. Entonces, lamentablemente, ¿cierto?, lo vemos también reflejado en la FUNAMS, y por algo el de adelantar las vacaciones de invierno para los estudiantes secundarios tiene que ver netamente también con un tema de recursos, porque no tener que pagar las raciones alimenticias durante estas 2 semanas. Entonces esa gente hoy día, ¿cierto?, ya no recibe esa bolsita, ¿cierto?, que era miserable, para poder alimentarse. Entonces, ¡malditos! Bueno, nos queda un minuto, ¿no? Nos queda un minuto como para ir... Oye, bueno, como para partir una especie de cierre, lo único que decir es que este coronavirus nos deja en evidencia cuál es la realidad en la que nosotros vivimos, es decir, una realidad completamente desigual, donde crecemos oportunidades, donde es una cuestión de clase, donde tenemos que darnos cuenta del lugar en el que pertenecemos. Y nosotros no pertenecemos a los que están ahí arriba dominando, sino que pertenecemos a los que están abajo oprimidos, por lo tanto, hacia allá tenemos que apuntar. Y cuando termine, a la calle. Así es, a la calle. Bueno, también para finalizar, obviamente, un abrazo grande a todas las personas que siempre están ahí siguiendo, mandando información, compartiendo, ¿cierto?, mediante historia y todo lo que, ¿cierto?, y todo lo que nos sirve, ¿cierto?, para difundir un poco más esto. Así que eso, un abrazo grande a todos, muchos saludos y cuídense mucho, quédense en sus casas. Adiós.